Calcular el valor de aquí cuadrado para un cruce mendeliano para 4 categorías que tuvieron los siguientes valores experimentales, asumiendo que estos datos son representados por una probabilidad de 9, 3, 3, 1. Bien, en primera instancia, ese tipo de cálculos es conveniente hacerlos en tablas. Vamos a comenzar con las primeras dos columnas. En la primera vamos a describir las categorías. En un cruce mendeliano, por ejemplo, son los propios fenotipos. Por ejemplo, dominante-dominante, dominante recesivo, recesivo dominante o doble recesivo. Un ejemplo más concreto podría ser semilla lisa amarilla, que es el doble dominante. También vamos a tener semilla rugosa amarilla, que es el recesivo dominante. Semilla lisa verde, que es el dominante recesivo. Y finalmente, semilla rugosa y verde, que es el doble recesivo. En las siguientes dos columnas vamos a organizar los términos que aparecen en el enunciado. Los números de entidades de cada categoría. Experimental, ya es donde vamos a colocar el 285, el 92, el 97 y el 27. En la siguiente columna vamos a colocar la probabilidad, pero necesitamos obtener la suma de todos estos valores. 9 más 3 más 3 más 1 es igual a 16. Por lo tanto, la probabilidad, en este caso la probabilidad teórica o estándar o esperada. Entonces para el primero va a ser 9 entre 16, para el segundo 3 entre 16, el tercero se repite y el último 1 entre 16. Con lo cual simplemente hemos terminado la etapa de preparar los datos de una manera organizada para comenzar a realizar el procedimiento del aquí cuadrado. El primer paso que vamos a hacer ahora es sumar todos los números de entidades para obtener el número total. Por lo tanto, pues es sumar 285 más 92 más 97 más 27. El resultado es 501. Posteriormente vamos a aplicar la siguiente fórmula. El número de entidades estándar o esperado o teórico va a ser igual a el número total multiplicado por la probabilidad estándar. El resultado de esta ecuación para cada una de las categorías analizadas va a ser el resultado de la tercera columna que ubicaremos a la derecha. Y allí vamos a colocar el número de entidades de cada categoría estándar. Y procedemos a llenarla. Entonces, simplemente es número total, que es 501, por la probabilidad 9 sobre 16. Redondeamos a sin decimales, por lo tanto queda 282. La razón del redondeo es que los números de entidades son valores cuánticos. ¿Pero qué significa eso? Que los números de entidades no tienen intermedios. O es 1, o es 2, o es 3, o es 281, o es 282. Sin intermedios. Dan ese salto cuántico de unidad entre unidad. Por eso debemos expresar esto en enteros. Dicho esto, continuamos. 501 nuevamente por 3 sobre 16. El resultado es 93.9, que redondeamos a 94 en ambas posiciones. Finalmente, el último valor lo vamos a obtener de la siguiente manera. 501 menos la suma de los anteriores, para que al sumar nos siga dando 501. Por lo tanto, vamos a asumir que vale 31. Y la suma de eso volverá a ser 501. Aquí la probabilidad total, que son probabilidades de cada categoría, la probabilidad total, que no tiene categoría, es igual a 16 sobre 16. Hecho esto, ya podemos comenzar a aplicar el algoritmo del aquí cuadrado calculada, que es esta ecuación de acá, que por sí parece bastante compleja, pero como lo estamos haciendo en tablas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular primero el parámetro que se encuentra arriba, que se denomina diferencia de cuadrados. Lo voy a llamar simplemente como DC, diferencia de cuadrados.
Voy a insertar una siguiente columna a la derecha. Y aquí voy a calcular la diferencia de cuadrados. Entonces la diferencia de cuadrados, como su nombre implica, es sacar la diferencia y elevarla al cuadrado. Entonces será 285 menos 282. Y el resultado se eleva al cuadrado. 9. Para la siguiente pareja, 92 menos 94. El resultado es un 4. Para la siguiente pareja vamos a tener 97 menos 94. El resultado es un 9. Finalmente, 27 menos 31. El resultado es un 16. Con lo cual obtenemos las diferencias de cuadrados, que son estos términos que están acá. Así que con las diferencias de cuadrados podemos proceder a hacer el cociente de la diferencia de cuadrados con respecto al número de entidades estándar. O sea, va a ser diferencia de cuadrados dividido entre esta columna. O sea, es dividir esto entre esto. Así que comenzamos. 9 entre 282. El resultado es 0.032. En el siguiente, 4 dividido entre 94. El resultado es 0.043. Para el siguiente, vamos a tener 9 dividido entre 94. El resultado es 0.096. Finalmente, vamos a tener 16 sobre 31. El resultado 0.516. Y lo único que falta es efectuar la sumatoria, con lo cual obtendremos el valor del aquí cuadrado calculado en esta celda. Y sumamos 0.032 más 0.043 más 0.096 más 0.516. El resultado es 0.687, con lo cual obtuvimos el valor del aquí cuadrado calculado. Ahora lo que se debe hacer es buscar el valor del aquí cuadrado de la tabla. Si el aquí cuadrado de la tabla es superior al aquí cuadrado calculado, vamos a decir que no existen diferencias significativas entre la serie de datos experimental y las probabilidades estándar teóricas o esperadas. Por lo tanto, el modelo teórico concuerda con los resultados experimentales. Si la calculada es mucho más grande que la de la tabla, entonces vamos a rechazar la hipótesis de que los datos concuerdan. Y por lo tanto, deberemos buscar un nuevo modelo probabilístico que represente de manera correcta los datos experimentales. Generalmente se buscan en las tablas para una probabilidad del 5% y para unos grados de libertad que implican el número de parejas de datos menos 1 o el número de categorías menos 1. Aquí tenemos 4 categorías y por lo tanto 4 menos 1 es igual a 3. Así que debemos buscar en la tabla para 3 grados de libertad y para el 5% que es el valor estándar. El valor para eso es 7.81 y 7.81 es mucho más grande que 0.687. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula o la primera hipótesis, es decir que los datos sí concuerdan con los valores probabilísticos experimentales. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estadística y leyes de Newton. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.